Hola, buenas tardes a todos. Un poco retrasada en la producción del video, pero es que este tema realmente me llevó muchas horas de estudio. Bueno, el tema es violación de sitios sagrados, Tutankamón y el niño de la Aconcagua. Esta es la parte 2 de esta saga, de la violación de los sitios sagrados. Te dejo un tip. La saga de la violación de los sitios sagrados, que en este video estará dedicado al niño de la Aconcagua, te adelanto que en la parte 3 hablaré de Coricancha y Tiahuanaco y en la parte 4 de tus cuerpos sagrados. Sé que hay muchos otros sitios a lo largo del mundo que en miras a la supuesta civilización han sido violentados, desacralizados, estropeados, en algunos casos hasta con contaminación ambiental, y en muchos de ellos usados como recursos económicos a través de un turismo intensivo que terminaron deteriorando lo que han quedado de culturas antiguas. Un ejemplo del tema ambiental es la Acrópolis en Atenas, y también estimo que es lo que habrá de suceder con Machu Picchu si el turismo sigue siendo explotado a full. Ambos temas los vi con mis ojos, por eso mi reflexión. Mas he elegido referirme específicamente a sitios que tienen un hilo invisible de energía, de una cosmovisión que en función de la ciencia y la mayor parte de las veces ni se ha visto ni se ha respetado. Destaco que estimo que los investigadores ignoran las leyes fundamentales, energéticas y espirituales que inunda todo lo que deja mensajes para el ser humano y los que han sido creencias sociales, culturales o religiosas de otras épocas. Es como cuando frente a un homicidio entran muchas personas al lugar donde pueden encontrar señales que los llevan a entender qué ha sucedido, mas la ignorancia, la impericia y a veces el sutil deseo que nunca se llegue a la verdad hace que los investigadores y científicos muchas veces pisen todo y toquen todo. Entonces las evidencias se destruyen. Como en el caso del fiscal Nisman en Argentina. ¿Te suena? ¿Sabes quién fue Nisman? ¿Puedes intuir o reflexionar sobre por qué fue asesinado? Tareas para el hogar. En fin, un paréntesis. Mientras me encontraba analizando todos los datos para este video, que fueron muchos, y tuve que hacer realmente una recopilación sucinta de toda la información que había recibido y que tenía, me llegó el comentario de parte de un querido amigo del tema del cacique Incayal, del Perito Moreno, del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y la devolución de los restos de aquel a su tribu. Veremos si tengo tiempo para estudiar el tema, y si no, se los dejo como tarea para el hogar, para que ustedes investiguen por ustedes mismos qué fue lo que ha sucedido. Hace varios años atrás estuve en la base de la Aconcagua, exactamente en la laguna de Orcones, donde he ido otras veces. Fui en ese momento sola en plan de meditación y de estar en silencio. Y así, en ese estado, empecé a ver un niño aborigen frente a mí, ricamente vestido. Obviamente no entendía quién era, pero sentí su profunda conexión con el Aconcagua. Cuando bajé a Puente del Inca, me encontré con mis amigos que me dijeron
que era el niño de la Aconcagua, y ahí me contaron la historia de su descubrimiento. Entonces, estimo que a raíz de hechos que me han pasado en Laguna de Horcones, tendría que escribir un libro sobre mi encuentro con la perra que personifica a Anubis y que es la perra alfa de una jauría, y que en aquel momento, como casi choco con dos reptilianos, los perros me defendieron y ahuyentaron a estos reptilianos. Hay historias de estas manadas de perros que salen de la nada y ayudan a veces a los andinistas o a personas extraviadas en la zona de la Aconcagua. Siempre son guiados por esta perra alfa. Bueno, pero será tema de otra exposición mía o de otro libro. Me sorprendí sin lugar a dudas, pero espera, te oriento un poco. Para muchos no será novedad, pero quizás para otros sí, el hecho de saber que la montaña más alta de América y los hemisferios sur y occidental fue durante el período Inca, 1400 a 1532 después de Cristo, un importante adoratorio de altura. Comienza esta parte de la historia en verano de 1985, año en el que el Club Andinista de Mendoza, siglas ONCAM, cumplía 50 años de vida, y como parte de sus actividades conmemorativas, la institución planificó numerosas expediciones a la Aconcagua por 4 rutas. Una de ellas fue la que poco frecuentada de la arista sureste, por donde transitaban los hermanos Fernando y Juan Carlos Pierobón y Franco y Alberto Pisolón. Habían llegado a un alto paredón que dificultaba su ascenso a la cumbre más alta de América por una ruta prácticamente intransitada. Mientras planificaban su escalada con su equipo de rappel, Alberto miró hacia atrás y observó algo que le llamó la atención y le dijo a sus compañeros: «Ahí hay pasto». A lo que le respondieron: «¿Cómo? Si estamos a más de 5.000 metros de altura». Alberto Pisolón se acercó más para ver el pasto y se percató que se trataba de unas plumas amarillas y negras que formaban parte de un tocado cefálico de un aparente niño inca, y que además el lugar estaba rodeado semicircularmente por una pared de piedras ensambladas, conocidas como pircas. También recogieron algunas plumas amarillas sueltas y algunos trozos textiles desprendidos de telas que habían quedado rotas por la misma erosión del terreno que había destapado parcialmente el cráneo. Carentes de conocimiento de arqueología, este niño estaba ricamente ataviado. Él ha sido elegido para iniciar un viaje al más allá con la misión de sacralizar y pacificar a los agentes de la naturaleza de la región. Se preparan para la capacocha, un ritual del imperio inca, donde como ofrenda a los dioses se sacrificaban niños hermosos, aunque muchas veces el ritual era simbólico y sin sacrificios humanos. Allí, en el santuario del Colla Incaico de Aconcagua, en la actual provincia de Mendoza, Argentina, al niño se le da a beber un líquido rojizo y acto seguido proceden a desvestirlo, dejándolo tan solo con un collar. El pequeño, ya medio adormecido por la bebida y el intenso frío, recibe un fuerte golpe en la sien
que busca hacerle perder el conocimiento y posiblemente ocasionarle la muerte. De inmediato le presionaron los costados del torso tan fuerte que le fracturaron las costillas. Luego lo cubren y aprisionan con mantas traídas especialmente desde la costa del Perú para finalmente coronarlo con un tocado de plumas. Allí lo abandonan, dejándolo bajo las inclemencias del frío glacial, acompañado de alimentos, oro y plata. 4 siglos después, un grupo de montañistas, en el año 1985, encuentran los restos, momificados por congelación. Bautizado como el Niño de la Concagua, la momia ha sido estudiada durante décadas y se ha preservado a temperaturas de menos 20 grados centígrados en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Nuestras montañas en los Andes no solo fueron lo que vemos, sino que estuvieron cargadas de significación religiosa. Fueron apus o deidades que protegían a las comunidades, especialmente dotándolas del vital recurso que era y sigue siendo el agua. Tras varias horas de trabajo de esta gente que fue a buscar la momia, el fardo fue cuidadosamente retirado del duro permafrost, que es tierra congelada, en que se hallaba colocado, y mientras se ocupaban de su embalaje y preparación para el descenso, otro grupo procedía a continuar con la excavación, tratando de llegar lateralmente hasta la pilca. Bueno, en el fardo funerario se retiraron en su parte externa un par de sandalias, hojotas de fibra trenzada, y 2 bolsitas del mismo material, una de las cuales contenía elementos vegetales, que según análisis posterior resultó ser una rara variedad de porotos cocinados. Quedó así bastante claro que se trataba de un alimento simbólico para el viaje al más allá. Llegaron el 31 de enero a Mendoza. El fardo funerario fue depositado en la cámara refrigerada y cedida por el LARC, LAC, uno de los institutos que integran el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Mendoza. El cuerpo del niño pareció bien conservado, estaba vestido y por encima en realidad eran como si fueran ponchos. Llevaba una cantidad de otras piezas textiles. Algunos de los mantos eran de algodón y presentaban una decoración geométrica y de aves muy estilizadas en una técnica de brocado que corresponde a una tradición de la costa central peruana y que nunca se había encontrado en otros yacimientos de altura. La conservación del cuerpo se ha dado en formas satisfactorias. Las momias de altura son hasta el momento atribuibles exclusivamente al Imperio Incaico, con su capital en Cusco, que se formó y expandió en el siglo XV y que luego cayó bajo las huestes de Pizarro en el año 1532. La red de santuarios de altura se extiende por unos 2.000 kilómetros, desde Perú hasta el centro de Chile y oeste de Argentina. Parecería ser que el fin primordial de los sacrificios era el de propiciar el restablecimiento del orden del universo y de la vida de las comunidades alterados por alguna causa natural o moral. Los sacrificados eran seres elegidos en calidad de ofrendas para el mundo de los dioses o como un mensajero para el más allá. En los
En territorios de altura se asocia la práctica del sacrificio humano con una antigua veneración de los altos cerros negados, en especial los que se hallan en forma cercana a los pasos cordilleranos transitados por los súbditos incaicos. La montaña para ellos ha sido percibida como centro de poder en cuanto a asiento o manifestación de divinidades, no solo para los incas, sino para muchas culturas del mundo. Las tumbas de los elegidos pasan a tener carácter de huaca, o sea, lugar sagrado, y su ubicación en terrenos congelados, permafrost, era sin lugar a dudas intencional. Las momias de los soberanos incaicos, así como los objetos de sacrificio, eran objeto de veneración. Tareas para el hogar. ¿Sabes lo que significa la palabra coca? Hay una asociación entre las sendas que cruzan la cordillera y los principales santuarios de altura. Y ellos también tienen un subyacente simbolismo en su dirección generalmente de este a oeste. Era tal vez percibido como una hipóstasis o imagen del camino solar, y el cruce por los altos pasos era sentido como un reflejo o un paralelo de la puerta, punku, que separa el más allá del más acá. Por eso aún hoy, como un acto inconsciente o tradicional, se dejan ofrendas en muchos de estos sitios. Por eso se han formado los amontonamientos de piedras llamados apachetas en muchos de los pasos actualmente transitados. Desde el rescate de la momia que permanece en un freezer, en una sala acondicionado del Centro Científico-Tecnológico de Mendoza, se encuentra a pocos pasos de su principal custodio y referente internacional en el dominio incaico en el Cuyo, el arqueólogo Roberto Barcena. El caso del niño sacrificado en el Aconcagua ha generado un pensamiento mágico. ¿Mágico? Difícil de encuadrar. La noción de haber retirado la momia de su enterratorio en la montaña, dice el pensamiento mágico, que de algún modo ha afectado a nuestro mundo contemporáneo. Esta idea de que no nieva porque se bajó la momia es muy diferente a la problemática que también existe respecto a la identidad y patrimonio de pueblos originarios. Para los incas, las montañas eran la residencia de los espíritus de los seres que mueren y de las deidades relacionadas con las fertilidades de los campos y del ganado, entre otros, señores que habitan en esos lugares. De aquí que éstas se encuentran estrechamente ligadas con los tres niveles del mundo: cielo, tierra y espacio subterráneo, constituyéndose así en un axis mundi. Tarea para el hogar. ¿Qué es un axis mundi? Ahora bien, ignoro cuál ha sido la vida de los descubridores y de aquellos que han bajado la momia desde su sitio sagrado. Solo estimo, desde mi experiencia, que no les debe haber resultado fácil su existencia luego de este desenterratorio. Y desde mi experiencia y conocimiento, me atrevo a afirmar entonces que la momia debe ser devuelta a su sitio de origen. Hoy en día hay múltiples formas de lograr que llegue intacta a aquel sitio de donde fue extraída, por ejemplo, con temperaturas sostenidas debajo cero durante el traslado,
así como la bajaron, que fue en medio de una tremenda tormenta de nieve, ¿habrá sido una queja de la montaña por la violación del sitio sagrado? Así como la bajaron, reitero, deberían poder volverla a subir. Hay que aprender a escuchar la voz del pueblo. Cuando los anónimos expresan ideas siempre tienen un sustento de algo colectivo y ancestral que la ciencia no puede explicar. Es muy factible que, entre otras situaciones de las que indudablemente no tenemos conocimiento, hasta que haya pasado unos 5 años desde su descubrimiento, podremos saber qué ha pasado con las personas, directa o indirectamente, relacionadas a esta situación. Si se decía que la Aconcagua, dirían los anónimos, vuelva a tener nieve en la cantidad de otros años, si se devolviese la momia a ese sitio que debe ser considerado sagrado, es muy posible que estas palabras mías sean probadas cuando yo ya no esté en este cuerpo físico, en la tierra. Este sitio sagrado de la Aconcagua, desde mi opinión, ha sido violado. Claro que no tengo dudas que se hizo en aras de la ciencia y de tratar de descubrir cuestiones del pasado de la humanidad. El día que la ciencia en su conjunto recuerde la importancia de lo sagrado en determinados sitios de la tierra, de lo que ello significa que debe guardársele un respeto excepcional y que estos sitios no pueden ser ofendidos, la humanidad habrá avanzado. Interín, ¿avanzamos o retrocedimos como humanidad? Les dejo esta tarea para el hogar. Independientemente de esto, les comento que la grabación de este video ha sido un trabajo arduo, se ha cortado varias veces, he decidido grabarlo en varias partes, porque la gente que me ayuda espero que los pueda unir. Tendrá algo que ver con el tema que estoy tocando y que molesta mucho a los oscuros. O sea, los oscuros quieren violentar todo, no les importa la referencia que hago para que tú puedas llegar a un plano de discernimiento con relación al niño de la Aconcagua, como dije en el video anterior, con relación también a Tutankamón. Muchas gracias y nos veremos dentro de pocos días más y espero que no se sigan cortando las filmaciones. Gracias.